Bienvenidos a todos a la casa del Señor aquí en la Iglesia Vida. A quienes nos visitan hoy, esperamos que hagan de Vida su iglesia. Amamos y adoramos a Dios y esperamos que usted se sienta como en casa y adora a Dios junto con nosotros. Búscanos en Facebook y en YouTube. Estamos como Iglesia Vida. Te alabamos, Señor, te alabamos, te damos gracias. Señor, gracias, bendecimos su nombre. Los invito, hermano, que me acompañen y vamos a continuar en el Salmo 23. Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Dice, ciertamente, diga conmigo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré, ¿por cuánto? Por largos días. Amén. Padre, gracias que su palabra ya es bendita, Señor, y ahora lo recibimos. La semilla es buena, Señor, y necesitamos buen terreno para sembrar esa semilla. Que nuestro corazón siga produciendo buen terreno para que, Señor, su semilla pueda crecer y producir mucho fruto, para que cuando tú vengas hayas fruto en cada uno de nosotros. Gracias, te amos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Seguimos en el Salmo 23. No sé cuánto de mis sermones han estado basados en eso, pero cada vez que creo que estoy terminando con el Salmo 23, el Señor me muestra otra cosa y dice, no, necesitas hacer énfasis en eso, necesitas hablar acerca de eso. Y yo creo que uno puede durar por mucho tiempo hablando del Salmo 23 tan hermoso que es Jehová mi pastor, nada me faltará. Y el vez pasado que prediqué, estuvo leyendo, por cierto, esa escritura, Salmo 23, 6. Y está enfocando en particular que en la casa de Jehová moraré por largos días. Estuvimos hablando acerca de eso. Y mencioné acerca de el bien y misericordia me seguirá. Y expliqué la palabra no solamente significa seguir, sino perseguir. Perseguir. El bien y la misericordia me está persiguiendo todos los días de mi vida. Y hablé un poco de eso, pero enfoqué más en la casa de Dios. Y cuando estaba preparando para ministrar, el Señor me dice, te pasaste muy rápido acerca del bien y la misericordia. Y es cierto, porque no era el tema ni el enfoque del sermón de ese entonces o de los sermones anteriores. Lo mencioné y hablé un poco de cómo somos perseguidos y del bien y misericordia, pero el Señor quiere que hagamos énfasis y quiere entender eso. La semana pasada, ¿cuántos se acuerdan del sermón de hermano Luis? Bajo presión, ¿verdad? Bajo presión, y estamos bajo presión. Y si estamos bajo presión, definitivamente necesitamos el bien y la misericordia. Y entonces, y otra cosa, hablé del hijo pródigo. El hijo pródigo es si no es él, yo creo que es el parábola de Jesús más amado en mi vida, por lo menos, y de muchas personas. ¿Cuántos en verdad aman escuchar ese mensaje del hijo pródigo? Y hay tantos factores, y estuvimos hablando, como dije el vez pasado, acerca que él regresó a casa, regresó a la casa del padre. Su problema no era financiero, su problema no era los bienes, su problema que ya no estaba en la casa del padre, que se había alejado de la casa del padre, y volvió y quiso morar por largos días en la casa del padre. Pero hoy vamos a hablar
una vez más del hijo pródigo, porque hay un mensaje acerca del bien y la misericordia muy importante. En Lucas 15, y es del 11 a 32, solo voy a leer un parte de ello. Ya sabemos que el hijo comienza en el 11 hablando acerca de un hombre que tenía 2 hijos, o sea, un padre y 2 hijos, un hijo mayor, un hijo menor. El hijo menor pidió su herencia, ¿verdad? Ya saben una historia. No era cosa fuera de común, pero de dar su herencia antes que el padre muriese. Y el hijo se fue con sueños, con deseos de hacer su propia voluntad, y desafortunadamente sabemos que fracasó, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice la palabra. Solo dice que vivió perdidamente. Ya puedo imaginar que un joven en una ciudad grande, en qué cosas se va a meter, en particular cuando está lejos de la casa y la protección de su padre. Llega el momento que ya no tenía nada excepto hambre. Qué terrible cuando uno tiene hambre, ¿verdad? Qué delicioso cuando uno tiene hambre y puede saciarse. Ay, a veces la comida sale hasta más rico. Tal vez tal vez la comida estaba buena, pero salió más rico porque teníamos hambre, ¿verdad? Porque a veces cuando no tenemos hambre y comemos porque, bueno, nos ofrecieron, la comida estaba buena. Y aunque estaba deliciosa, pero no estaba tan buena. Pero cuando uno tiene un hambre, siempre me acuerdo de mis días, de mi juventud, comiendo aguacate. Como odiaba aguacate. No me gustaba aguacate, pero era el único que había en el patio, un árbol de aguacate. Y te digo que cuando tenía hambre, qué delicioso es aguacates. Es aguacates, aunque sea con poco sal y una tortilla medio viejo, pero qué rico. ¡Ja! Y hoy en día me encanta el aguacate. Y a veces es por el hambre, ¿verdad? Y así fue ese muchacho. Le fue tan mal, dice en el 15, y fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, los cerdos, no sé cuánto han estado en un lugar donde están los cerdos. No es un lugar muy agradable. ¿Cómo huele? Mal. Y los chanchos son bien chanchos. Yo no sé si primero los nombraron chanchos y después pues que está chancho o cómo, pero son bien chanchos, son bien horribles. Comen de lo peor, y no quiero hablar tanto de eso porque nos vamos a molestar. Pero no solamente eso, sino que el judío, el chancho es lo más inmundo que hay. Es lo más terrible. Imagine un pastor de ovejas. Era de categoría más bajo en la sociedad judía. Imagínense el que estaba apacentando cerdos. Ese, pues no había cerdos en Israel, porque era abominación, eran malditos, no. Y que ese muchacho está apacentando cerdos. Y no solamente eso, me imagino cuando llegaba ahí, y pues no hay de otro, tengo que vivir de una manera y apacentando a Porky ahí, ¿verdad? Y para acá, y después daba la comida, qué horrible. Hasta la comida es lo desperdiciado, lo sucio, lo que sobró, la cáscara de banano podrido, la comida de ayer, basura prácticamente. Y qué apestaba, y él le echaba para que comiera. Pero al rato con el hambre que tenía, oye, eso no huele tan mal ya. Ese basura, yo miro una manzana, está medio podrido, pero la otra mitad tal vez está bueno. Y pues
No había otro. Dice que él comenzó a comer. Y los que trabajaban, que proveían, no daban a él. Dice que ni eso lo querían dar. Entonces él tuvo que robarlo de los chanchos. Imagínense hasta qué nivel ha llegado. Está robando la comida de los chanchos. Se hizo amigo de Porky ahí, ya me imagino recostado ahí. Y cuando Porky, mire para ahí Porky, y le agarraba algo, comiendo. Y ha habido cosas en esa parábola que tiene gran significancia. Y hemos hablado mucho, creo que de todas las parábolas de nuestro Señor Jesús, es el parábola que más he predicado durante mi ministerio. Pero hay cosas que a veces yo no entendía, no tenía la revelación completa de por qué. Por ejemplo, en ese caso, ¿por qué esperó tanto en reconocer la condición que estaba? ¿Por qué tuvo que llegar hasta lo más bajo de lo bajo de lo más bajo para un día despertar y reconocer que mejor voy a regresar a la casa del Padre? Si él conocía cómo era su padre y conocía que su siervo comía bien, ¿por qué esperó tanto? ¿Y por qué hasta ese momento llegó la idea de que voy a regresar a la casa de mi padre, aunque ya no como hijo, sino como un siervo, porque por menos ahí voy a comer comida decente? Voy a tener que trabajar duro, pero por menos voy a comer bien y no voy a estar en la condición. ¿Por qué esperó? No entendí eso. Yo pensé que entendía por qué el padre, cuando lo estaba mirando a lo lejos, corrió para agarrar a su hijo. No esperó que llegara a la casa, no esperó que entrara a la ciudad, sino que el padre corrió y, pues, qué gran amor, ¿verdad? Y esa es la imagen que tenemos en nuestra mente, del padre corriendo hasta en cámara lento, ¿verdad? Y el hijo allá, todo moribundo y todo, y el padre corriendo, le agarra y le besa, y las lágrimas, cómo nos corren las lágrimas cuando vemos eso. Pero hasta ahora que mi esposa me compartió algo, entendí la razón por qué el padre corrió. También nunca entendí lo que dice en el versículo 24. En cierta manera yo tenía idea, pero no lo entendía, que dijo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué el padre dijo estaba muerto? El hijo nunca murió literalmente. Entonces uno dice, pues sí, es una forma de decir, estaba muy mal, estaba muerto, pero ahora vive, ¿verdad? Estás celebrando porque imagínate qué terrible es la muerte de un hijo. Qué terrible cuando uno cree que se ha muerto. Anoche Shirley estaba mirando un video de investigación acerca de una niña que se había perdido en un crucero. Y lo buscaron por todas partes y nunca la hallaron. Por último pensaron que la niña se cayó al mar y se ahogó y se murió. Pero el hermano mayor de esa niña nunca dejó de pensar eso. Comenzó y duró 10 años investigando por el internet, buscando. Y ¿sabe qué? Un día encontró a su hermana, que se había sido robada por uno de los trabajadores del crucero. Y que ahora estaba viviendo en un lugar ahí en México, y que ella estaba con sus padrastros. Y cuando la investigaron, dieron cuenta que era su hermana. Imagínense cuando dio las noticias a la madre y al padre que su hija está viva. Después de 10 años
pensando que estaba muerto. Qué alegría, era increíble las emociones. Me imagino que, pues por eso el padre ya a lo mejor pensaba, no, mi hijo ya murió, por eso no oí nada de él. Pero ahora que regresó está vivo. Pero hay algo mucho más profundo en eso, hermanos. Hay mucho más razón por cual el padre corrió y lo besó y lo vistió antes de regresar a la casa. Y no fue hasta que en esa semana Shirley me estaba compartiendo algo sumamente interesante, ya que la semana pasada estuvimos hablando del hijo pródigo. Y se habla de una ceremonia de los judíos. Se llama la ceremonia Kesasa. No sé cuántos han oído de la ceremonia judaica Kesasa. Vamos a hablar un poco de eso. Es más, vamos a ver qué dice aquí. Bobby Conway dice, todos hemos oído la historia del hijo pródigo en Lucas 15. El chico cobra su herencia antes del tiempo, pero la despifarra. El final recapacitiza y vuelve a casa. Y sin embargo, lo que leemos es la impactante celebración de la gracia personificada a través de la respuesta del Padre. A lo lejos, ese Padre que tanto esperaba puede ver a su hijo destrozado. El hijo fue vestido de rico cuando se fue y ahora vuelve en harapos. Se fue con barbilla en alto, orgulloso y arrogante, y ahora lleva la cabeza agachada, apenado y avergonzado. Se fue rechazando a su padre, básicamente deseándole la muerte con tal de recibir la herencia temprana. Y ahora cuando regresa, cuando ve regresar a su hijo, ¿qué siente el padre? ¿Qué siente el padre? Y la palabra es sintió compasión. La raíz de esa parábola, compasión, significa literalmente entrañas. Lo que sintió el padre lo sintió tan profundamente que hasta sus entrañas, sus intestinos, lo registraron. Agonizado por dentro ante lo que ha sido de su hijo, no está ciertamente conmovido por la ira, sino sorprendentemente por la compasión. Lo entenderemos si el padre sacaría la cabeza de la puerta y la grita para avergonzarlo. Seguro que quieres volver aquí, hijo, pero no. El padre se removió, se remueven en sus entrañas de compasión, ¿verdad? Hay cosas que nos impactan, a veces nos impacta solo la mente, ¿verdad? Un problema, una situación y nos impacta. Hay cosas que nos da hasta un palpitar en el corazón, ¿verdad? Wow, algo impactante. Pero hermano, hay momentos cuando hay cosas que nos consumen, llegan a lo más profundo de nuestro ser, a los intestinos, a lo más dentro de nosotros, es conmovido. Así estaba ese padre. Necesito que me ayude porque vamos a hacer un ejemplo de la ceremonia Kesasa. Entonces, pongamos de pie, hermanos, y voy a pedir que pasen aquí enfrente. Y si me pueden ayudar a extender ese tarpa, ese llanza aquí. Necesito que todos, si pueden pasar. Oh, cuidado que...
O solo la mitad, sí, solo la mitad. Porque está engrapado, no sabéis que está engrapado. Aquí enfrente. Coge. Ok, entonces póngalo en el piso, póngalo hasta en el piso. Pueden acercar, pero sosténgalo. Pero quiero que un parte esté en el piso. Sostenga, acérquese todos. Y acérquese para que se ponga hasta en el piso. En el centro, que el centro toca el piso nomás. Okay. Bueno, es más, pongamos esa piedra ahí. Pueden ponerse en medio para que esté en el piso. En el mero medio. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Gracias. Entonces, vamos a hablar de esa ceremonia judaica que es asá. ¿Qué es asá? Según Kenneth E. Bailey, autor del Cruz y el Pródigo, explica cómo al volver a casa el hijo pródigo probablemente se enfrentaba en la perspectiva de algo llamado la ceremonia Kesasá. La Kesasá era una ceremonia de una aldea judía celebrada exactamente en esta situación. Alguien se había ido de la casa o se casaba con una persona no judía, había rechazado los principios de la comunidad, había perdido todas sus posesiones a manos de los gentiles y luego había regresado. Los aldeas rompían vasijas a los pies del individuo, simbolizando que ya no están en la hermandad con la persona que regresaba. Rompía relaciones con él. Fuera. Era una forma de avergonzarlo al individuo y hacerlo sentir completamente vacío, y que más importante, la ceremonia tenía lugar en las áreas afuera de la aldea antes que el individuo podía volver a casa. Entonces, cuando se enteraba que de una persona que se apartaba del pueblo como en el hecho de ser el hijo pródigo, llevando los bienes que su trabajo, su familia, su padre trabajó por tantos años, esperando de poder dar la herencia a sus hijos, y el hijo se fuera y desperdició y terminó dando todos sus bienes a los gentiles, y ahora está regresando a casa. Qué gran vergüenza era ese por el pueblo. Recuerda que eran por tribus. No solamente era una vergüenza para el padre, sino si eran el tribu de Judá, el tribu de Rubén, de Manasés, algo. Era una gran vergüenza para ese tribu que ese hijo haya desperdiciado, menospreciado del padre y sus tradiciones. Entonces, cuando un hijo regresaba, el pueblo miraba, mire quién viene allá. Mire quién viene aquel que cogió toda su herencia y todo el dinero que su padre le entregó. Y ahora viene con la mano vacía, sucio. Y ahora viene porque quiere otra vez ser parte del pueblo. Entonces, el pueblo salía al encontrar el muchacho y traía su vasija. Traía su vasija simbólicamente. Y paraba el muchacho antes que entrara. Tú no vas a entrar a la ciudad. Tú no vas a entrar a la ciudad. No. Ya sabemos qué fuiste a hacer y ahora vienes así. Y trae su vasija. Y delante de su pie lo tiraba así. Lo quebraba a sus pies. Y decía el muchacho, así tú eres para nosotros. Has sido roto. Has perdiciado tus bienes de su padre.
Tú ya no eres parte, eres cortado de ese pueblo. Tú ya no eres parte de esa nación. Vete de aquí. Y de esa forma la hacía para avergonzar al muchacho, para que no tenga que el padre pasar por la vergüenza de hacer eso. Y la corría. Y dije, así como están los pedazos de esa vasija, así tú has hecho con tu herencia y con todo lo que tú eres ese pueblo. Y así como esa vasija nunca más va a ser restaurado, nunca más puede ser restaurado, así tú has sido cortado. Así éramos nosotros, hermanos. Así éramos nosotros por nuestros pecados. Éramos cortados de Dios. Y ese vacío fue roto. Pueden ponerla ahí en medio, hermanos. Gracias. Pueden volver a su asiento. Eso era la ceremonia. Entonces, hermanos, ¿por qué esperó tanto el hijo? ¿Por qué llegó hasta con los cerdos? Porque él sabía lo que lo esperaba. Por eso él ya había preparado en su corazón. Él sabía al llegar ahí el pueblo iba a romper sus vasijas y maldecirlo y cortarlo. Por eso el hijo clamó y estaba ya preparado. He pecado contra los cielos y contra ti. Yo sé no soy digno de ser un hijo. No soy digno de ser restaurado al pueblo. No soy digno de ser parte de la familia ni de esa tribu. Hazme como un esclavo. Hazme como un jornalero. Yo no estoy buscando ser puesto en mi lugar. Solo quiero un lugar donde puedo comer, donde puedo trabajar. Por eso el hijo no quería regresar a la casa del padre. Porque él sabía lo que lo esperaba. Esa ceremonia casasa se tardó tanto y eso le impedía. Pero llegó el momento que él dijo, ya no aguanto más. Me voy a morir. Ya no puedo seguir en esa vida. Estoy enfermo. Me estoy muriendo, no tengo futuro, no tengo nada. Mejor es ser esclavo. Entonces un día se levantó y dijo, aunque me van a maldecir, aunque me van a quebrar la vasija a mis pies y decir que no soy parte del pueblo, yo acepto la maldición y que me ponga como un obrero, como un esclavo, como un jornalero, de lo que sea, con tal de comer pan. Tal vez si yo voy con esa humildad y compasión, me pueden recibir ya no como hijo, sino que ahora me van a recibir como un esclavo. Entonces dice aquí Kenneth Bailey, ¿por qué corrió su padre? ¿Y por qué arriesgaba su padre la reputación de correr hacia su hijo para protegerlo de la ceremonia de casasa? Corre para llegar a él antes que el resto de la comunidad lo haga. Quería protegerlo de la cerámica rota, de rechazo y de la declaración de la comunidad que ya la comunidad de que ha sido roto relación con su hijo. Quería demostrarle que no es rechazado, que él sanará la vergüenza de su hijo y que el pueblo y que puede volver a casa
Al llegar junto a su hijo lo abrazó y le besó. Con una gracia inimaginable, abrazaba y besaba a su hijo. No le importaba que olía estiércol de cerdo. Lo abraza y le da la bienvenida a casa. Quizás como ese fugitivo, tú también has sido un poco pródigo últimamente. Y si es así, ¿no crees que ha llegado el momento de regresar y entrar en razón y volver a la casa? Porque te espera un Padre compasivo. Mientras que muchos de la iglesia están felices de avergonzar aún más al pecador a través de sus propias versiones de su ceremonia casada, podemos regocijar sabiendo que los latidos del corazón de Dios es que su iglesia sea un centro de sanación y no una ceremonia de vergüenza. Wow. Tenemos que entender, por eso la razón, el padre estaba constantemente vigilando el horizonte buscando a su hijo, porque el padre también lo sabía. Si mi hijo regresa y quiere regresar a casa, el pueblo va a hacer la ceremonia casada. El pueblo va a rechazarlo y maldecirlo. Entonces, ¿sabe lo que hizo ese viejito cuando lo vio? Por eso corrió. Corrió para alcanzar a su hijo antes que llegara la maldición. Porque, hermano, en aquel tiempo, cuando se declaraba un decreto, se cumplía. Cuando decía palabras, se cumplía. Y él sabía, si yo no llego primero, viene la maldición. Por eso el padre, imagínese, ponga la imagen en su mente, un anciano, vestido con su túnica larga. Dice que tuvo que ceñirse, y es lo que hacía, doblaba su túnica para acá, cogía la parte de atrás y la subía, para que prácticamente se miraba con un pañal, y con sus piernas expuestas, que era una vergüenza para un anciano, y era una vergüenza que un anciano va a correr, pero ese viejito poco le importaba su propia vergüenza. Él quería llegar primero a su hijo. Se ceñó, comenzó a correr por la ciudad mientras la gente estaba consiguiendo su vasija, mientras el pueblo se estaba diciendo, vamos a hacer la ceremonia quesasa, vamos a hacer la ceremonia para maldecir ese mal hijo. Pero el padre corrió y llegó primero. No le importó la vergüenza, no le importó la situación de su hijo, lo abrazó, lo besó. Y por eso el padre no dijo, vamos a casa rápido, vamos a casa. No, se quedó ahí afuera y dijo, tráigame las ropas nuevas. No cualquier, búsqueme la ropa más fina, los zapatos más bonitos, el anillo de oro, tráigame todo. Y mientras que lo traían, el padre mismo bañaba a su hijo. Su hijo decía, padre, no soy digno de ser su hijo. He pecado contra los cielos y contra ti. No soy digno. Yo merezco ser maldito. Yo merezco que el pueblo venga y haga la ceremonia que es asa. Estoy preparado para que me maldigan y me desechan. Pero permíteme ser un siervo. Permíteme ser un esclavo para comer pan y vivir en la casa de los trabajadores, de los esclavos. Y el padre nunca lo contestó, sino tráigame. Lo bañó, lo limpió,
lo besó, lo abrazó. Y dijo, mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Vamos a leer un poco acerca de eso. En Gálatas 3, 6, 14, tenemos Pablo hablando del pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, prevenido que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio desde antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en toda la cosa escrita en el libro de la ley para hacerlos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Wow. Hermanos, antes de la ley, antes del Viejo Testamento, de la ley de Moisés, estaba el pacto de Dios con Abraham, que en él, en su descendencia, en su semilla, vendré uno, donde todas las naciones serán benditos. Y que nosotros no podemos justificarnos por la ley, porque el muchacho por la ley merecía ser cortado del pueblo. Después de la vergüenza y todo lo que hizo, lo merecía ser cortado del pueblo. Pero su padre dijo, ningún hijo mío va a ser maldito. Ningún hijo mío va a vivir como esclavo. Ningún hijo mío va a ser rechazado por mí y mi casa. Porque yo lo voy a alcanzar primero. Yo lo voy a alcanzar primero. La bendición corre más rápido que la maldición, hermanos. La bendición te va a alcanzar antes que la maldición. La bendición va a llegar primero a su vida, porque tenemos un Padre que nos ama y constantemente está esperándonos y buscándonos y queriendo que nos acercamos a Él. De tal manera, por eso dice, el bien y la misericordia me persigue todos los días de mi vida. Romanos 6, 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. En el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, cuando el Padre estaba colgado del cuello de su Hijo y venía todo el pueblo con sus cántaros, con sus vasijas, para romperlo, el Padre dice, hey, alto, este mi hijo estaba muerto. Estaba muerto. Y dice la Escritura que cuando muere una persona, ya pagó su precio. Ya pagó el precio de su pecado.
estaba muerto y ahora está vivo. Entonces la gente con su vacío y todo, no pudieran hacer nada. No podían maldecirlo. Por eso el padre dijo, mi hijo estaba muerto. El pecado lo mató. El pecado cobró, porque la paga del pecado es muerte. Cuando pecamos, la única manera para redimirnos es morir por ese pecado. Todos hemos pecado, todos hemos fallado y todos merecemos la muerte. Pero 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva del Padre es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. 1 Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Hermano, nosotros no fuimos llamados para la maldición. El diablo nos quiere maldecir. El mundo nos quiere maldecir. Hay iglesias y hay ministros que quieren maldecir, pero Dios no está en el negocio de maldecir a sus hijos. Dios no está buscando maldecir a sus hijas. Él está declarando bendición. Mis hijos son benditos. Sí, hemos fallado. Sí, merecemos somos pecadores, merecemos pagar nuestro precio. Pero Dios dijo, yo voy a pagar el precio. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Lo que no anda conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Ninguna condenación. ¿Cuántas veces no hemos fallado al Señor y comienza nuestra mente a atacarnos? Tú fallaste a Dios, pecaste, hiciste algo que no debía haber hecho. Has fallado, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Va a ver cómo Dios te va a castigar y vivimos con esa condenación. Vivimos reconociendo, sí, yo cometí ese error, cometí ese pecado, yo hice eso, no tenía que haberlo hecho. Pero Dios dice, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Los que andan en el Espíritu y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mientras que andamos conforme al Espíritu, pueden alcanzar misericordia. Por eso el Hijo llegó el momento y se levantó, estaba dispuesto a aceptar su maldición con tal de que podía comer. El Padre dice, no, para mi hijo no hay ninguna maldición, aquí está afuera, fuera de la ciudad. No va a entrar la casa así como está. No va a entrar el pueblo así como está, para que nadie lo pueda apuntar. Todos me van a ver al Padre abrazándolo y aceptándolo. Y con eso nadie podía decir nada. Nadie podía hacer la ceremonia casasá. Incluyendo otra vez cuando el hijo mayor estaba enojado porque me imagino que él hubiera sido el primero de tirar su vasijo. Y con razón. Eso era la cultura. Eso era parte del Talmud. Eso estaba en el Talmud de los judíos. El Talmud es donde cogieron la ley y la enseñaron cómo aplicarlo. Y es una ceremonia legítimo y válido. Por eso el hijo mayor ni quería entrar. Y el padre ruega, entra.
Y el padre otra vez le dice al hijo y repite la misma palabra. Mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Murió, el pecado lo mató, pero la misericordia y la gracia lo levantó de nuevo. Para terminar, hermanos, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree en mí, al que me envió, tiene vida eterna, y ya no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida. Tú y yo tenemos que pagar el precio por nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte. Entonces tú y yo teníamos que morir. Pero Dios dijo, espere, Dios nos alcanzó antes de la maldición. Y Dios nos abrazó y envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. Por eso Él dijo, consumido es. It is finished. Y murió. Todos nuestros pecados fue puesto sobre Jesús y murió, pagando el precio por nuestros pecados. Por eso ahora cuando ellos quieren venir con sus vasijos y el diablo quiere venir a maldecirnos por nuestros pecados, y nosotros decimos, sí, es cierto, he pecado, es cierto, yo merezco la muerte, es cierto, ya no soy digno de ser parte de eso, pero ¿sabe qué? Ya el precio ha sido pagado. Ya mis pecados han sido consumidos. Yo morí en Cristo. Por eso es tan significante el bautismo, hermanos. El bautismo no es una ceremonia para, oh, qué bonito se bautizó. No, estamos identificando con la muerte de Cristo Jesús. Estamos identificando con lo que Cristo Jesús murió y ahora yo me estoy muriendo al yo. Yo estoy muriendo en Cristo Jesús, el viejo hombre, y cuando salimos de ese agua, soy nueva criatura. Entonces el diablo dice, tú has pecado, tú eres condenado, tú eres... Sí, es cierto, yo pequé, yo hice cosas horribles que me avergüenzo de ellos. Pero no hay maldición porque yo morí. Muerto estoy en Cristo y ahora vivo estoy en Cristo. Él pagó el precio por mis pecados. ¿Sabe usted qué ha pasado en la ley natural? En un caso, había un hombre que había matado a un hombre. Y se fue corriendo y con su ropa llena de sangre de la otra persona, se fue corriendo a su casa y le encontró su hermano. Y dijo, ¿qué pasó? Dice, maté a un hombre y viene tras de mí para agarrarme y matarme. Y el hermano dice, quítate esa ropa, quita esa ropa, cambia de ropa y todo. Y él así le hizo rápido, escóndete en el cuarto. Y cuando llegó la policía y todo, el hermano estaba mirando por un huequito en la puerta. Y a su gran sorpresa, su hermano mayor había puesto la ropa de sangre. Y cuando la policía vieron, dice, agárralo. Lo agarraron el hermano mayor. Lo llevaron preso. Se fue ante el juez le condenó a la muerte y lo mandaron a matar. El hermano menor estaba tan compungido, tan triste, que llegó a las autoridades, llegó al juez y dice, yo soy el culpable, no tenía que haber matado a mi hermano, yo lo maté, mátame a mí, no aguanto la conciencia. Y mostró evidencia que él había matado a esa persona, no su hermano. ¿Sabe qué? El juez no pudo hacer nada. Dijo, no podemos hacer lo que se llama double jeopardy. No podemos
hacer otra condenación porque ya uno murió por su crimen. Uno murió por sus hechos. Aunque estamos convencidos que tú le mataste, pero ya otro pagó por su crimen. Y no le hiciera nada. Así mismo Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Hermanos, cierre sus ojos por un momento. Es más, pongamos de pies y acercámonos aquí, hermanos. Acérquese aquí. Tenemos que reaccionar, no podemos quedar ahí. Tenemos que reaccionar. Mirando ese pedazo de esa cerámica que en el piso, eso es nuestra vida. Eso es el precio de nuestros pecados. Eso es nuestro espíritu que ha sido roto, destruido. Pero tú y yo venimos a Cristo Jesús. Y dijimos, Señor, somos pecadores. Y Jesús dijo, sí, eres pecador. Cometí cosas y merezco morir por ello, porque así dice la ley. Jesús dice, es cierto. Y nos presentamos delante del gran juez, el Dios perfecto, poderoso, glorioso. Y hay un acusador, el mismo diablo, que nos está acusando y tiene una gran lista de todos nuestros pecados. Y el juez mire y dice, es cierto, ese individuo ha pecado. Y la ley dice que la paga de nuestro pecado es la muerte. Entonces el diablo dice, pues no hay remedio, ese tiene que morir. Pero Jesús se levanta como nuestro abogado y dice, es cierto, ha pecado. Es cierto, ha hecho cosas y merece la muerte, merece la condenación, merece ser cortado del pueblo de Dios. Pero Padre, acuérdate que yo morí en la cruz por ello. Jesús en la cruz se estaba acordando de ti, aunque tú y yo no habíamos nacido todavía, pero Él ya sabía. Estaba acordando de ti y del grave pecado que nos iba a matar y condenar al infierno eternamente. Y Dios mira la evidencia contra nosotros y Él mira la sangre del Cordero que fue derramado por nosotros y nos declara, no inocentes, nos declara justificados. Hemos sido justificados. El precio de nuestro pecado ha sido pagado y ya no tenemos más deuda. Es que los corderos solo cubrían el pecado y era como un crédito. Compramos tiempo, pero a la hora hay que pagarlo. Pero el Cordero de Dios vino a quitar el pecado, dice, a quitar el pecado de ese mundo. Y Él nos redimió. Por eso, hermano, el bien y la misericordia nos persigue todos los días, porque Dios sabe que todos los días necesitamos su misericordia y su bien. Y nos persigue para que el diablo y el pueblo no nos pueda alcanzar con la maldición. Tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios. Y cuando Él te vio, corrió a ti, te abrazó, te besó y dijo, muerto estabas, pero ahora yo te he dado vida. Te ha dado vida y vida en abundancia, vida eterna.
y he preparado un lugar para que donde yo esté, tú estés conmigo. Fue por su gran amor, fue por su gran misericordia. Ahí donde tú estás, hermanos, agradece a Dios. Por eso venimos a su casa, para darle la verdadera alabanza, porque Él lo merece, hermanos. Esa maldición hubiera estado sobre nosotros, pero Él nos alcanzó primero. Te alcanzó a ti y a mí. Amigo mío, si estás aquí o viéndonos por las redes sociales, no deja para mañana aceptar a Cristo y la gracia de Él. No deja que la maldición te alcanza cuando Dios dice: te tengo el bien y la misericordia. No hay ni una ceremonia casada para ti, porque el Padre te alcanzó primero. Ahora recibe su amor. Ahora ahí donde tú estás, responde a Dios, hermanos. Responde a Dios, abre su boca, responde a Dios. Él te quiere escuchar el agradecimiento en su corazón y en su vida para haberte rescatado. Él merece la gloria y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Oh, santo, santo, santo. Gracias. Alábalo, hermanos. Alábalo. Alábalo. Alábalo, 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 que Él es bueno. Alábalo, que Él lo merece. Señor, te glorificamos. Ahora entiendo por qué tú corriste a mí antes que llegara la maldición. Ahora entiendo por qué me vestiste de ropas reales, blanca y resplandeciente, porque me ungiste mi cabeza. Oh Señor, porque me besaste cuando yo estaba podrido en mi pecado. Ahora lo entiendo, porque tú dijiste: yo estaba muerto en mi pecado, pero tú me redimiste y ahora estoy vivo. Gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Ninguna maldición, ninguna maldición, ninguna maldición hay para sus hijos, sus hijas, por los que andan conforme a tu voluntad, andan conforme a tus gracias, con agradecimiento en su corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tú seas glorificado hoy y para siempre. Y cada vez que venimos a la iglesia, podemos recordar de su inmenso amor y su misericordia. Gracias, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están agradecidos? Aleluya. Pues dígalo al Padre: gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por esa revelación más profunda de su palabra, para habernos enseñado tu bien y misericordia que no lo merecíamos, Señor. Gracias que tú nos alcanzaste antes que el diablo nos hubiera alcanzado, porque él nos hubiera condenado, Señor. Gracias por cubrirnos con tu gracia y la sangre de Cristo Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo: amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hemos
Hemos concluido nuestro servicio de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos nos acompañen el próximo domingo en Facebook y en YouTube. A las 10:30 de la mañana. Estamos como Iglesia Vida. Nuestro servicio en la Iglesia Vida, domingo A las 10:30 de la mañana. Estudio Bíblico, miércoles 7 de la noche, por Facebook. Estamos ubicados en Metairie, en la 211 de Waldo Street. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo y que Dios te bendiga.